Quiero compartir parte de la porción de la palabra de Dios allí en 1 Corintios capítulo 6, versículos 10 al 20. Dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uso como uno como las otras las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaréis pues los miembros de Cristo y los haréis miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es primero. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que sois cuerpo y vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos puedas hablar el corazón en esta tarde, y sea un tiempo de edificación para tu pueblo, y tú puedas bendecir nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu misericordia, y porque ha sido hoy el tiempo que has escogido para este tiempo especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, he puesto por título a esta conferencia: cuidando mi familia de manera saludable. ¿Cuántos estamos dispuestos a cuidar a nuestra familia? A luchar por ella, para que podamos crecer saludablemente? Es increíble, pero cuando uno mira los tiempos se da cuenta de que no son los tiempos de hace 20, 30 años atrás. Uno se da cuenta de que los principios han ido cambiando, se da cuenta de que los valores se han perdido, se da cuenta de que lo que antes era amado, hoy se tolera, se da cuenta de lo que antes era prohibido, hoy casi que es obligatorio. Así que cuando yo lo miro desde esta perspectiva, yo estoy pensando, ¿cómo yo como cristiano puedo cuidar a mi familia? ¿Cómo puedo luchar para que mi familia pueda crecer, pueda levantarse en el nombre del Señor de una manera saludable, para que juntos, como familia en Cristo, podamos tener una vida sana, una vida que glorifique el nombre de Dios? Es por eso que hoy estaremos hablando de algo interesante que más adelante voy a estar compartiendo. Quiero comenzar con tu historia. Se cuenta de una familia que viene en un lugar muy trincado. El hijo de este señor nunca había salido del pueblo, pero se dice que a los 15 años el padre le dijo: bueno, voy a hacer algo, te voy a sacar a pasear. Y lo llevó al pueblo. Primero fue a una talabartería y le enseñó una pintura muy hermosa, pero el hijo no le llamó mucha atención. Siguieron por las tiendas del pueblo y empezaron a ver rifles, pistolas, empezaron a ver grandes cosas en aquel lugar, hasta que en un momento pasaron por un lugar donde vieron esta muchacha. Y el hijo enseguida preguntó: ¿qué cosa es eso? Y el padre, asustado por todo lo novedoso de aquel entonces, le dijo: hijo, eso es un ganso. Pasaban el día y al llegar la noche, dice que el padre le dijo al hijo: hijo, te he llevado por todo el pueblo, te he enseñado todas las tiendas que han habido, te he enseñado la pintura, la pistola, todo cuanto he podido enseñarte para que vieras. Ahora me gustaría que me dijeras para poder comprarte, ¿qué es lo que tú quieres? Y el hijo rápidamente dijo: papá, yo quiero un ganso. Amado hermano, la pasión sexual entre un joven y una señorita es tan antigua como el mundo mismo, y se originó en la mente de Dios. Es interesante que fue Dios que dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Entonces Dios trajo al hombre para que se gozaran juntos en una relación matrimonial plena. Qué interesante que el pecado original no fue el sexo, fue la desobediencia al mandamiento de no comer, que era algo prohibido. Qué bueno es poder entender que el sexo fue creación de Dios para bendecir a la humanidad. Amado hermano, tu sexualidad, ya seas niño, joven, adulto, es un don divino. Tu sexualidad es un don divino, pero es un don tan delicado que puede traer gran felicidad o tal vez también puede destruir tu vida. Qué bueno es poder pensar y darnos cuenta de que vivimos en un mundo que es promiscuo. Yo recuerdo desde muy temprano, cuando yo nací,
Mi familia, somos 4 varones y una muchacha, mi familia, los hombres tenían que tener varias mujeres. Y recuerdan ustedes aquellas canciones que decía que para cada una había 7 mujeres, ¿verdad? Mi familia decía, si tú eres hombre, tienes que tener varias mujeres. La promiscuidad era muy grande hasta que llegó Cristo a mi vida. Y qué bueno que llegó Cristo, lo que cambió, pero es una realidad en el mundo de hoy. Vivimos en un mundo promiscuo, tristemente. El mensaje de la música moderna, el mensaje de la televisión, el mensaje de la revista, el mensaje de las películas, el mensaje de los compañeros de aula, de los compañeros de trabajo, es este. Si te sientes bien, hazlo. Todo el mundo lo está haciendo. Usted va a un psicólogo hoy en día y le dice, bueno, yo siento que quiero ser homosexual. Y el psicólogo le puede decir, bueno, si te sientes bien haciendo de esa manera, hazlo. No te preocupes la gente, simplemente haz lo que quieres ser. Es la realidad que muchas veces estamos viviendo en nuestro contexto. Podemos pensar entonces en varios enemigos que como cristianos muchas veces tenemos. Tal vez la soledad, los temores, tal vez los vicios, la inseguridad, el agotamiento, la depresión, que en estos tiempos es tremendo. Pero hoy, precisamente hoy, quiero hablar de un enemigo que realmente es peligroso. Sí, la iglesia también tiene este enemigo. Y quiero hablar de la adicción a la pornografía. Pero, ¿por qué hablar de pornografía? ¿Por qué hablar de un tema en la iglesia del cual o se habla muy poco o no se habla? ¿Por qué hablar de sensualidad en la iglesia? Porque cuando hablamos de sensualidad solamente vamos allá a Génesis para ver cómo Dios creó al hombre y la mujer. Pero nos cuesta trabajo, incluso a algunos nos cuesta trabajo ir a cantar de los cantares, porque parece que es muy obsceno el lenguaje usado en este contexto. Pero sin embargo, qué bueno que en estos tiempos también usted y yo pensemos que si el mundo de afuera que no tiene a Cristo es capaz de enseñar a nuestros hijos desde edad temprana qué cosa es la sexualidad, cuánto más la iglesia y el cuerpo del Señor debe también prepararse. Amado hermano, hace unos días, exactamente el día 18 de marzo de este mismo año, Cari Greger, cristiana, psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas, escribió: ¿te imaginas que la iglesia pudiera ser una fuente de información para la prevención y la intervención del consumo de pornografía? ¿Te imaginas que la iglesia debe de ser un lugar lleno de tabúes y que sea un lugar lleno de información verdadera y fundamentada? Es hora de pasar a la ofensiva en temas de consumo de pornografía. No podemos simplemente desear que desaparezca. Hay que formarse, educarse y traer esa información a los demás. Tenemos que proteger a nuestros hijos, los jóvenes, los solteros, los matrimonios, de este contenido tan dañino. Hace tan solo unos días, esta mujer estaba escribiendo acerca de esto. No creo en las casualidades, creo en las causalidades. Dios tiene un plan y un propósito en todo lo que acontece a nuestro alrededor. Intentamos entonces de una manera mucho mejor. Si hablamos de pornografía, tenemos que hablar entonces que este término viene de 2 palabras griegas muy antiguas. La primera es porné, que originalmente significaba prostituta y se traduce como rameras. Y la segunda es grafe, que quiere decir imagen, pintura o escritura. Así que cuando clasificamos la pornografía, tenemos que clasificar en 2 áreas, o se clasifica en 2 áreas: la fina y la cruda. La fina es aquella que pone imágenes de desnudos individuales o el acto sexual entre 2 personas de sexos opuestos. La cruda es la que exhibe imágenes de perversiones y crímenes sexuales. Ahora, preguntémonos por un momento, ¿acaso nosotros no hemos percibido esto desde la internet? ¿Acaso no lo hemos percibido desde la televisión? ¿No lo hemos escuchado desde la radio? ¿Acaso no lo hemos leído desde una revista? Claramente que sí, lo hemos vivido cada uno de nosotros. Ahora, para algunos estudios estudiosos del tema, la palabra clave es usar. Así que en este momento hay imágenes que podrían no mostrar ningún cuerpo desnudo, pero de igual manera tener un sentido pornográfico. Y eso lo vemos a través de las revistas, que muchas veces hay recuerdos o escritos eróticos que muchas veces leemos. Dicha imagen puede ser visual, auditiva o literaria, pues también consideramos como material pornográfico los chats eróticos y cierta literatura. Por otro lado, tenemos una definición que da el catecismo de la Iglesia Católica que resulta enriquecedora, la cual dice: la pornografía consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales reales o simulados
para exhibirlos ante terceras personas de una manera deliberada. Así que si lo miramos desde esta perspectiva, que es tan grande el concepto de lo que es pornografía, que yo lo compararía entonces con lo que muchas veces nosotros hablamos o hablamos acerca de un fumador. Existe el fumador activo y el fumador pasivo. Yo preguntaría, ¿quién de nosotros no ha fumado? Y nadie podría decir que yo no he fumado. Algunos fumaron de manera activa en el mundo cuando estaban sin Cristo. Se fumaban un cigarro, pero otros de manera pasiva simplemente recibían el humo, ¿verdad?, que recibían de la persona. Desde el punto de vista práctico, hay una realidad. En el Internet cubano, el Internet que vivimos en nuestros días hoy, donde no hay un filtro, todos nosotros, de cierta manera, estamos frente a la pornografía, ya sea de una manera activa o ya sea de una manera pasiva. Amado hermano, podríamos decir entonces que el dato medio del inicio del acceso a la pornografía a nivel global es de unos 16 años, pero hay casos de 4 o 5 años de edad. Hay algo lo que yo le llamo, y he escuchado que muchas veces se ha llamado así, la pérdida de la inocencia. Hoy en día ya no se habla de la pérdida de la inocencia. Yo recuerdo tener la edad de unos 5 o 6 años y en el edificio de hoy en día había un joven de unos 20 y tantos años que había estado preso, y a todos los niños del barrio él sacaba la película de fotografía y nos enseñaban qué cosas eran las mujeres. Y para mí aquello era algo ilógico, yo no podía comprender, era de 5 o 6 años, pero una vez después que yo he estudiado un poco acerca de esto, me doy cuenta de cómo perdí mi inocencia desde muy temprano, de cómo me obligaron a ver pornografía desde muy temprano en mi vida, y cómo eso fue también cambiando ciertos patrones en mi vida con los cuales tuve que tratar en lo personal. Se dice que los Estados Unidos le dan por medio al inicio a la pornografía desde 9 años. Asimismo, se señala que el 70% de la navegación pornográfica se realiza durante los días de la semana entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. O sea que no es una cuestión, no es algo que sucede a ocultas, es algo que en cualquier horario del día una persona puede percibirla de una manera sencilla. Es muy importante compartir el fenómeno de la pornografía también online. Ya no es solo un problema meramente moral, sino un consumo habitual que se ha demostrado patógeno, algo que causa una enfermedad sin el hueco, que realmente afecta la vida del organismo de una persona. O sea que el mal de la pornografía es accesible y casi interminable. Si usted se da cuenta, se puede pensar en algo. Cuando usted se une a un grupo de Facebook, aun cuando sea un grupo donde aparentemente sea un grupo cristiano, usted se va a dar cuenta que siempre va a entrar dentro de ese grupo alguna figura de pornografía. Y usted dice, no, pero ¿cómo es posible si es un grupo de cristianos? Hay una red tan grande, un negocio, donde la pornografía de cierto modo puede entrar e invadir nuestro espacio. Amado hermano, para hacernos una idea del caudal de la pornografía que transita por el Internet, y eso que en Cuba el Internet es muy difícil, se dice que el sitio más pornográfico que hay en el mundo, según las cifras del año 2018, estamos en 2024 hoy, tenía 5.824.699.200 horas de consumo solamente en vistas a páginas de pornografía. En otras palabras, acá les muestro un post donde habla de algunos datos importantes y se dice que cada minuto se gastan más de $180.000 en pornografía, en el uso, en la visión de la pornografía. Ahí hay unas imágenes que usted puede estar viendo allí que son realmente alarmantes. Ahora, hoy existe realmente una epidemia de personas que están atrapadas en esta área de la pornografía. Tristemente, nos cuesta trabajo a veces poder decir he vivido o he sido partícipe de la pornografía o en algún momento he tenido que simplemente desconectarme de un grupo de Facebook o de un grupo de Internet porque ha sido invadido por medio de la pornografía. Pero las encuestas muestran que 2 de cada 3 hombres han visitado sitios de Internet y tienen luchas con ellos. Más del 40% de las personas usan Internet para ver pornografía. Los hogares están siendo invadidos por los medios de comunicación, la radio, la televisión, la prensa escrita y ahora por último el Internet. No hay un programa de televisión que usted pueda ver abiertamente y usted no sea invadido.
Tristemente hay una gran realidad en cuanto a esto. Pero, ¿cuáles son las causas que conllevan a una persona a la pornografía? Y no estoy pensando ya simplemente en aquel que de una manera pasiva recibe cuando está viendo el internet, sino aquel que de una manera activa se enfoca en buscar también la pornografía. Primero, la curiosidad de la adolescencia. La etapa de la adolescencia es una etapa realmente de cambios en la vida del ser humano, donde las muchachas, las niñas, empiezan a verse como mujeres, donde los hombres empiezan a verse como el verdadero hombre, donde hay cambios en nuestra vida desde el punto de vista psicológico, físico, emocional. Y evidentemente llegamos a un momento en nuestra vida como seres humanos en la adolescencia, entre los 13 y 19 años, donde somos vulnerables a este aspecto de la sexología. Y muchas veces la iglesia desaprovecha la oportunidad de que este tiempo es un momento para fortalecer la vida, la personalidad de nuestros pequeños en las clases de escuela dominical. O sea, qué bueno sería poder ver cuán vulnerables son nuestros hijos en esta etapa de la vida. También las malas compañías. Lo cierto es que muchos se encuentran cautivos a estas cosas porque no se han rodeado de gente buena y a los vez continúan estando mal rodeados. Porque evidentemente han buscado compañía en personas no cristianas. Han buscado compañía en personas que evidentemente no tienen a Cristo en el corazón. Otra vez, algunos que aparentan o dicen haber tenido a Cristo, pero realmente no tienen un encuentro personal con el Señor. También puede ser una causa el abuso sexual. Lo cierto es que la violación también es parte de las causas. Muchas personas que han sufrido abusos sexuales a veces se avergüenzan de contar lo que les pasó y por eso viven con un peso y un vacío en el corazón, cuando podían haber tenido la oportunidad de haber empezado a sanar heridas también aquí también en su corazón. Podríamos hablar también del sexo prematrimonial. Y cuando pensamos en esto, se habla de que aquí donde muchos jóvenes han abierto las puertas a espíritus inmundos en sus vidas, personas que evidentemente no han aprovechado la oportunidad para esperar en el Señor, que evidentemente la debilidad de su cuerpo le ha llevado a cometer errores en su vida, de los cuales después van a cargar con esta carga durante mucho tiempo, pero sería una oportunidad para ver también como una causa de la pornografía. La soledad también es una causa que lleva a la pornografía. Evidentemente, cuando las personas deciden solas, cuando deciden rechazadas por otros, también están tentadas a buscar un consuelo en la pornografía. Yo creo que entender un poco lo que es lo de consuelo. También las heridas internas. Una lección en el corazón puede empujar a alguien hacia estas prácticas, siempre en busca de ser consolado. Ahora, cuando hablamos de cuáles son aquellos efectos tóxicos que la pornografía puede causar en la vida de los seres humanos, primero, crea lazos emocionales con todo el mundo artificial. ¿Para qué usted no ha pensado en esto? Pero todos los seres humanos necesitamos de manera imperiosa el contacto humano de una conexión emocional con otros. Cuando alguien ve pornografía, crea un lazo de intimidad con algo que es artificial, con un mundo que es irreal, que no es real en su vida, y puede perder la habilidad de crear lazos con personas reales. La mujer muchas veces es entendida como un objeto y no como un ser humano. Entonces, de cierto modo, esto afecta la vida del ser humano. Hay un corte en el cerebro de la persona que la persona no logra establecer relaciones sanas con aquellos que están a su alrededor. Y después muchas veces justificamos diciendo de que éramos incompatibles. Pero lo cierto es que detrás de esa incompatibilidad simplemente había un problema emocional, porque habíamos creado un lazo con el mundo artificial. En segundo lugar, hay un sexo sin cercanía emocional. Amado hermano, la pornografía trata acerca de la organización del sexo para las razones que son las equivocadas. Pienso que cuando Dios vio a Adán y trajo a Eva para él, y Adán pudo decir a la de carne de mi carne y hueso de mis huesos, Adán estaba pensando en un sexo diferente, en una relación matrimonial sana, en algo que podía disfrutar de manera plena. Sin embargo, nos damos cuenta que este tipo de sexo, sin cercanía emocional, creaba una hambre afectiva que realmente era insatisfecha. Era realmente una oportunidad para tener simplemente sexo, pero no satisfacer los deseos de la pareja realmente. En tercer lugar, la insatisfacción
Porque aunque al principio el uso de la pornografía pueda resultar excitante, con el paso del tiempo va generando una sensación de vacío, baja autoestima y una profunda soledad. Es la realidad. La persona que se percibe como alguien que busca la pornografía simplemente busca estar aislada, simplemente busca estar a tiempo a solas consigo mismo, se siente insatisfecha en su área sexual, en su mundo de la sexualidad, en cuarto lugar se dispara el ciclo de la adicción. Lo que pasa es que estudios han demostrado que cuando alguien tiene una adicción, las funciones de su cerebro cambian. Y es interesante entender eso. Todos los cambios son iguales en todas las adicciones, tanto en el alcohol como en las drogas, en la pornografía. De hecho, se dice que el mismo comportamiento tiene el cerebro cuando se consume la cocaína que cuando se ve la pornografía. Así que ya saben cuán grave puede ser en la vida de un ser humano cuando hay un consumo de pornografía. En quinto lugar, hablamos de la frustración. Y lo cierto es que en ocasiones las personas usan la pornografía para sentir placer, para escapar de sus sentimientos de baja autoestima, por aburrimiento, por ansiedad, por frustración, pero al final regresa la insatisfacción. Amados hermanos, hay una gran excepción en la persona o en la vida de la persona que consume la pornografía. Aun cuando en un principio estaba buscando llenar un vacío también en su corazón, todos sabemos que ese vacío solamente lo puede llenar Cristo. La realidad es que en el primer momento la persona que se siente atraída por la pornografía, debido a las emociones positivas que genera, suele pensar, bueno, ahora sí tengo fuerza, ahora sí este es mi pasatiempo favorito, ahora sí empieza a tener emociones opuestas a la del comienzo, se siente adormecido emocionalmente, no disfruta nada en su vida, se siente desolado y solo en este mundo. ¿Por qué? Porque lo que antes parecía poder llenar ese vacío, llega el momento de que no puede llenarlo más y tiene que recurrir a algo mucho más peligroso. Por eso, podemos encontrar que muchas veces cuando hablamos con nuestra familia, cuando hablamos con personas a nuestro alrededor, encontramos personas que empiezan a hacer cosas que nos damos cuenta de que son locas, que no tienen sentido, porque empiezan a hacer imitación de lo real. Hace poco leyendo acerca de esto, estaba estudiando sobre todo muchas veces cuando uno percibe la imagen de una joven que está en un estado o está en un lugar simplemente mostrando su cuerpo, el rostro de ella es el rostro como de alguien que está sonriendo, diciéndole a la persona vista, estoy preparada para ti. Pero simplemente la persona que ve pornografía, cuando está viviendo esta experiencia, cuando está viendo a alguien, empieza a hacer una comparación con su esposa, en el caso del hombre. Bueno, ¿por qué mi esposa no es tan delgada como esta? ¿Por qué mi esposa no tiene su cuerpo como ella? ¿Por qué mi esposa no tiene los movimientos como esta persona? Y empiezan a percibir cosas y hacer comparaciones que evidentemente no son normales. Debemos tener presente que cada persona que actúa en el acto de la pornografía o en el acto de operaciones sexuales lo está haciendo bajo el efecto también de las drogas. Y muchas de las cosas que vemos no son reales. Pero la persona empieza a imitar la realidad con lo que está viendo. O sea, usa el sexo como un sustituto de la ternura, la intimidad, el amor. Así que, hermano, también podemos ver de que hay un hambre insaciable, existe un hambre insaciable en la vida del ser humano. Al ser una sustancia adictiva, crea en el organismo un apetito exagerado por la misma. Y este apetito aumenta con el tiempo a medida de que pasan más y más horas consumiendo pornografía. Recuerdo haber hablado no hace mucho con una persona que me decía, usted no sabe cuánto dinero yo invertí en videos de pornografía. ¿Cuánto dinero invertí en cuestiones de pornografía? ¿Cuántas horas pasé para poder ver pornografía? Es increíble cuando empiezan a compartir este tipo de cuestiones, cómo muchas veces perdemos el tiempo, cómo muchas veces el tiempo nuestro se va viendo cosas que a Dios no le harán, que evidentemente van a ser para nosotros, van a traer tragedias a nuestras vidas. También hay un incremento del estímulo. Con el tiempo, la pornografía que estaba en un comienzo se vuelve común y corriente algo sin atractivo. Y recuerden que cuando hablamos al principio, hablamos de la pornografía suave y la pornografía cruda. Cuando uno comienza a ver pornografía, empieza por ver una pornografía suave. Tal vez empieza simplemente a ver a una muchacha en la playa, en el caso de los hombres, y simplemente parece algo normal, natural. Pero con el paso del tiempo, eso que para una persona que veía pornografía
era excitante, eso que para esa persona era algo bueno, ya empieza a faltar del sentido. Y empieza la persona a querer buscar algo más brusco, más crudo, hasta que llegue el momento que eso se convierte en algo más peligroso. Ahora, la cruda verdad es que la pornografía no va a mejorar un ego desequilibrado, no va a llenar el vacío dejado por las heridas de la infancia o por el abandono, no va a llenar el vacío que hay en nuestros corazones, porque ese vacío solamente lo puede llenar Cristo. El Señor es el único que puede llenar nuestro corazón, es el único que puede hacer la obra sanadora en medio de cada uno de nosotros. Pero evidentemente hay peligros cuando uno piensa en la pornografía. Hay peligros, no es ofensiva la pornografía, es ofensiva realmente. Ahora, ¿por qué hay peligro? Porque la pornografía es dictada como una droga. Se dice que la pornografía es la droga del siglo XXI. Amados hermanos, estudios han demostrado que el uso de la pornografía hace que tu cerebro libere los mismos productos químicos de placer, que de la misma forma que lo hace las drogas. También la pornografía es adictiva. Poco a poco, una vez que los consumidores comienzan a ver actos sexuales, al paso del tiempo, su cerebro empieza a normalizar este tipo de actos. Y lo que antes era pecado, hoy se puede llegar a tolerar. Lo que antes usted veía mal, como hijo de Dios, usted empieza a percibir como que es normal que pase. Es normal que simplemente dos personas del mismo sexo me estén empezando a ver la cara. Es normal que simplemente usted pueda estar viendo una película y no pasa nada, donde hay una relación erótica. Recuerdo hace como 2 años, estaba pensando sobre el tema, y cuando compartía con una persona especialista en el área sobre el tema, claro, muy cristiana, yo le decía a esta persona, ¿no te das cuenta que la pornografía está haciendo daño? Y él me decía, déjame decirte algo, la pornografía es buena, me decía él. La pornografía me ayuda en mi relación sexual, matrimonial. Cuando yo veo una escena de una novela erótica, yo estoy más preparada para poder presentarme en el matrimonio. Yo le decía, no me digas, no sabes que eres especialista y no sabes que los efectos de la pornografía en el cerebro humano son tan desastrosos en la vida del ser humano que pueden quedar también como en la vida de un adicto, porque evidentemente la parte frontal del cerebro hay un término, hay un término que es cortado, donde los sentimientos del ser humano realmente son agobiados. Muchas veces la gente no comprende eso. Lo cierto es que en los niños y adolescentes también la pornografía tiene diferentes efectos. Los niños y adolescentes son particularmente vulnerables a la adicción, pues los circuitos neuronales están en pleno proceso de establecimiento. Tu personalidad está formada. Y una personalidad mal formada por el resto de su vida será una tragedia para la familia. Amados hermanos, son más sensibles a la dopamina, un neurotransmisor, una hormona encargada de la felicidad, y el cerebro genera mayor cantidad de la proteína delta-4 para recordar y repetir aquello nuevo que aprende. O sea, es un momento en el que esa visión que ha tenido el niño nunca más se la va a olvidar. Mire, yo creo que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa, pero también creo que los planes y los traumas que tenemos en nuestra vida nos acompañan durante toda la vida. Dios nos ayuda a sanar las heridas del corazón, pero hay heridas que siempre nos van a recordar lo que hemos pasado en nuestro pasado. Y tristemente, a veces vivimos etapas en nuestra vida de que, aunque las hemos sanado y hemos caminado y hemos crecido, sabemos que en algún momento nos hicieron daño. Evidentemente, eso tenemos que tenerlo presente. Amados hermanos, que bueno saber que hay evidencia de que la pornografía está mucho más presente en la vida de los niños y adolescentes que de que los adultos son conscientes, deformando el desarrollo saludable de su sexualidad. Hace poco una hermana de la iglesia me decía que revisando el teléfono de su niño, el teléfono en la casa, una de sus niñas le decía que en el aula las amiguitas estaban llevando pornografía a la clase. Ella no sabía que era pornografía, simplemente sabía que estaban llevando videos de mujeres desnudas. Y cuando uno piensa en esto, a veces uno no está claro, no tiene muy clara la realidad de lo que está pasando en nuestro contexto. No sabe cuán agravante es la situación que estamos viviendo y cuán peligroso es. Hace como 3 años, 4 años, bueno, yo creo que fue antes de la COVID, tuve la oportunidad de poder estar dando en Ambritares, en una secundaria, una conferencia, esta conferencia, pero vamos, hace unos años atrás. Y cuando yo tuve la oportunidad de estar compartiendo esta conferencia, al salir de aquel lugar, uno de los directivos de aquel lugar me decía,
oye, gracias pastor, gracias por venir a traer la conferencia. Y, bueno, gracias a Dios porque la oportunidad de haber ido a un lugar donde no había cristianos. Gracias porque evidentemente acá mismo estamos viviendo experiencias desastrosas. Estamos hablando de unos años atrás antes de la pandemia llegara. Si pensamos entonces en el tiempo de pandemia, donde las personas estaban recluidas en casa, donde simplemente todos estábamos expuestos al internet, donde las personas no podían salir a la calle, ¿cuánto en esa etapa se buscaba una estadística? ¿Cuánto en esa etapa creció el uso de la fotografía en Cuba? Claro, hay estadísticas que en otro contexto no se dan, pero si se pudieran encontrar, ¿cuánto realmente sería? Además, la pornografía predispone a los niños, pero especialmente a las niñas, a conductas, al a relaciones peores acompañadas de la violencia y el fetichismo. Es interesante porque muchas veces cuando uno está tratando un tema de la sexualidad en una consejería prematrimonial, se encuentra con hermanos o hermanas que tienen un problema de la sexualidad y simplemente la respuesta es porque en su pasado, en su niñez, tuvieron un trauma, o fueron tocados, o fueron simplemente acariciados. Recuerdo que hace un tiempo llegó alguien a compartir conmigo y me decía, pastor, yo realmente fui violada. Yo le preguntaba, pero ¿y por quién? Por mi abuelo. Qué triste que muchas veces se dice que los seres queridos más cercanos son aquellos que son más propensos a ser partícipes de esto. Amados hermanos, nuestros hijos están en peligro. No podemos meterlos en una luna de cristal, pero tenemos que ser apercibidos de la verdad. La palabra de Dios dice que el avisado del mal se esconde. Cuán importante es que nosotros podamos entender la verdad y lo que está pasando en nuestro contexto y podamos prepararnos para enseñar a nuestros hijos cómo poder vivir una vida emocional sana, una sexualidad sana, cómo poder vivir una vida cristiana libre de cargas, de culpas, agarrado de la mano de Dios, cómo tener un matrimonio saludable, una familia saludable. Pensemos entonces, ya que hemos hablado acerca de la pornografía, pensemos entonces en la adicción sexual. Recuerdo que mi esposa me preguntaba, estos días cuando yo estaba repasando la conferencia, me preguntaba, ¿por qué hablan de adicción? Yo le decía, porque evidentemente cuando alguien empieza a ver pornografía y no sabe que la pornografía es adictiva, y la pornografía poco a poco le va involucrando, llega el momento en que si darse cuenta, ya se ha convertido en un adicto. Y por eso es importante conocer la adicción, por eso es importante conocer qué cosa es adicción, los peligros de una adicción y qué hace falta hacer cuando uno está viviendo el tipo de adicción. Así que pensando en esto, estamos diciendo de que la adicción sexual es una enfermedad que abarca todo tipo de actividad sexual compulsiva, puesto que el adicto o la adicta no puede dominar su conducta sexual, a la larga sufrirán consecuencias negativas. Estamos hablando de una conducta sexual compulsiva. Estamos hablando de algo que se ha salido de lo normal. Estamos hablando de algo que evidentemente a la mente humana se va del contexto de lo que Dios nos ha enseñado en la Escritura. Y evidentemente, pensando en lo que decíamos ahorita cuando Adán vio a Eva, le decía, ahora de carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pudiéramos pensar, cuando vamos a cantar de los cantantes, pudiéramos pensar, sí, pero es que allí se toca de cerca la sexualidad y se toca de cerca muy bien cómo debe ser la relación entre parejas, sí, es verdad, pero dentro del marco y el contexto de lo que Dios ha establecido, de una manera sana como Dios ha establecido. Amados hermanos, que bueno poder ver entonces también que la adicción sexual es pecado. El pecado y la adicción tienen características que son comunes. No podemos dominar y manejar las adicciones como tampoco podemos dominar muchas veces el pecado. La adicción sexual puede resumirse como el intento de controlar la conducta y fracasar en el intento. Les agrada pensar que tiene control, pero la realidad es que no es así. El adicto nunca tiene control de lo que está pasando en su vida, a su alrededor. Así que lo cierto es que la adicción sexual también puede ser una enfermedad o es una enfermedad. Tanto la adicción sexual como una enfermedad presenta síntomas que son observables y una progresión natural que de no tratarse pueden llevar y al final poder ser mortal. Así que el pecado también manifiesta síntomas. Amados hermanos, no confiamos en Dios, tomamos decisiones erróneas, procuramos controlar nuestra propia vida y al igual que las enfermedades, el pecado tiene un progreso degenerativo en nuestras vidas. Por eso la adicción sexual es una enfermedad que conlleva a prácticas pecaminosas en la vida de cada uno de nosotros.
También tiene conductas básicas de los adictos sexuales. Podemos encontrar con conductas básicas y entender que aquellas que sirven de apoyo para conformar futuros comportamientos sexuales. Quiere decir que las conductas básicas son las fantasías sexuales. En este caso vamos a hablar de 3 fantasías sexuales: pornografía y masturbación. Hablando entonces de las fantasías, el pensar en las ideas sexuales. Los adictos sexuales piensan casi todo el tiempo en lo que es el sexo. Este es su ideal, su manera de poder evidenciar, su manera de poder vivir. Toda su vida está enrolada, está envuelta en lo que es la sexualidad. Mientras que una persona normal puede fijarse en una persona atractiva y luego seguir lo que estaba haciendo, los adictos al sexo no pueden seguir adelante con sus actividades. En su mentalidad solamente está cómo sacar una gratificación de lo que viene a su memoria, de lo que viene a su vista. También la pornografía es bueno entenderla porque vivimos en una época en la que el uso de la pornografía se ha extendido dramáticamente. Un adicto al sexo podría excitarse con algo que nadie considera un estímulo sexual, pero evidentemente para él que está enfermo, para esa persona que tiene enfermedad, es algo que le llama la atención y es algo en lo cual puede agarrarse para una adicción. Teniendo en cuenta esto, hay que entender que hay varios factores que hacen de la Internet la fuente poderosa y peligrosa para las adicciones. Se hizo un estudio y un psicólogo escribió acerca de la adicción y dijo algo sobre el Internet. Esta describe factores que le llaman la triple A. Primero, es accesible. Segundo, es asequible. Y en tercer lugar, es anónima. Es accesible porque se debe a que es fácil de acceder a la red. Cualquiera, Juan. Un niño hoy en día tiene más facilidad para entrar a la red social que un adulto. Cualquiera puede rápidamente en el Internet, en el teléfono, buscar pornografía. Es asequible porque es barata. La Internet hoy en día es barata. Cualquiera puede consumir. De hecho, se dice que las personas pueden estar revisando pornografía por mucho tiempo sin tan solo por nada, por lo barata que es. Y en tercero, porque es anónima. Nadie se entera cuando una persona consume pornografía, porque desde lo profundo de un cuarto, el baño o cualquier lugar dentro de la casa, un centro de trabajo, la escuela, un parque, donde quiera que esté, puede estar consumiendo y nadie lo sabe. ¿Cuán difícil puede ser entonces la pornografía? Y cuando hablamos de él también se incluye la masturbación, o sea, una actividad que suele comenzar en la infancia, cuando los niños por naturaleza son curiosos, exploran sus zonas genitales y que los adictos sexuales se obsesionan con ella al punto tal que pueden incluso lastimarse. Ahora, pensemos en el ciclo de la adicción sexual. ¿Por qué un ciclo? Porque como usted ve en la figura, es redondo, no tiene salida. Si la persona no es capaz de identificar el área o en el ciclo en la que está y buscar la ayuda profesional, es imposible que logre salir por sí sola. Es como el adicto al alcohol, es como el fumador que dice, yo puedo por mí mismo, pero cuando llego a 10 días dice, ya no puedo más, aunque sea uno, y empieza nuevamente otra vez el ciclo. Este ciclo tiene 4 áreas importantes. La primera es la fijación, la segunda es la compulsión, la tercera es la gratificación y la cuarta es el remordimiento. Cuando hablamos de fijación, estamos hablando de un enfoque intenso en las fantasías, un comportamiento sexual que no se puede controlar, algo que está fuera de lo normal. La persona tiene su visión, su mirada, su deseo, su anhelo puesto en que necesita algo del cual pueda alimentarse emocionalmente. Cuando hablamos de la compulsión, estamos hablando de esa pasión vehemente por alguien. La persona evidentemente graba en su mentalidad, en su mente, graba una figura, una persona, graba algo y de esta manera la persona hace lo posible y se vuelve compulsivo en su vida por hacer algo para contenerlo. En tercer lugar, la gratificación. ¿Por qué? Porque la experiencia de placer o de excitación sexual, al contemplar las partes íntimas y consentimiento, trae en sí una cierta satisfacción en la vida del ser humano, que es un adicto a la pornografía. Y por último lugar, el remordimiento. Un remordimiento a lo que llamaríamos entonces un aparente arrepentimiento. ¿Por qué aparente arrepentimiento? Porque cuando la persona no es consciente de que realmente lo que ha hecho, lo que está viviendo, está mal,
y no busca ayuda, la persona vuelve a caer solamente en el ciclo de la fijación. Por eso es lo único. Y muchas veces puede ser que llegue momentos en que estemos en la fijación y eso puede ocurrir tanto en momentos de minutos, como en una hora, como en un día. No hay modelo, no hay tiempo para eso. Una persona puede levantarse en la mañana con una idea fija de que tiene necesidad de sexualidad, tiene necesidad de ver algo, puede tener una compulsión, un deseo vehemente de hacerlo, puede tener una gratificación porque después de ver una película llega a un acto sexual privado y puede llegar después a un remordimiento. Y si el cristiano puede decir, bueno, Señor, perdóname, ¿por qué hice esto? Pero si no busca ayuda profesional, recuerden que es una enfermedad, vuelve nuevamente otra vez a la fijación. Entonces, por eso es necesario verlo desde esta perspectiva, como una adicción sexual. Amados hermanos, ¿cuáles son las causas de una adicción? Algunas de las heridas afectivas y emocionales más comunes que dan al pie al consumo de la pornografía son, primero, el narcisismo. O sea, la imagen elevada de sí mismo. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo realmente creo que la gente me observa? ¿Cuánto soy capaz de pensar o quién soy capaz de pensar de que soy? Las heridas originadas en la familia, la experiencia de rechazo, la soledad, la inseguridad sexual, la imagen corporal pobre, la amargura, la desconfianza del sexo opuesto, la excesiva presión, son algunas de las causas que muchas veces nos van a llevar a una adicción a la pornografía. Pero pensemos que hay rasgos particulares de la adicción a la pornografía. Usualmente, cuando hablamos de cualquier adicción, se mencionan tres elementos que son básicos: la tolerancia, el síndrome de la abstinencia y la pérdida de control. Sin embargo, la adicción sexual, según Mark Leixen, es más específica y se aplica por analogía a la adicción a la pornografía. Y esta tiene otras características que son muy específicas. ¿Cuáles son ellas? En primer lugar, la pérdida de control. La persona pierde el control de sí misma, de su pensamiento, de sus acciones. Muchas veces nos encontramos con una persona que aplica o pone en práctica lo que es el voyeurismo, o sea, como decimos en cubano, la persona que ve a través de un orificio. Y pensamos, bueno, ¿cómo es posible que la persona llegara a hacer eso? Corridas riesgo, cruzar azotea, estuviera en presencia de personas para las cuales hubiera un peligro. ¿Qué hizo posible eso? Simplemente la pérdida de control. La persona se descontroló, la persona perdió la idea de la realidad. El primer paso de los grupos de ayuda en el método de los 12 pasos de los alcohólicos anónimos es el admitir que uno tiene un problema ante el cual ha perdido el control. Más hermanos, si no reconocemos que hemos perdido el control ante eso, que nos es difícil poder entrar a internet sin buscar pornografía, que nos es difícil poder estar en un lugar o ir en una guagua donde tal vez hay un video obsceno y bajar la cabeza y tenemos la intención de seguir mirando. Si no reconocemos que hemos perdido el control de esta manera, que evidentemente el dominio propio en nuestras vidas ya no es tan real como creíamos que era, si no nos damos cuenta de eso, nunca vamos a buscar ayuda. Que uno puede entender también de que uno confiesa que siente que la adicción domina su mente, su cuerpo y su voluntad. Evidentemente ya no tiene la fuerza de voluntad para decir, bueno, yo puedo controlarlo. Y aunque muchas veces quiere decir que yo puedo controlarlo, se da cuenta de que en realidad no puede controlar nada, de que está fuera de control. Es la experiencia de no poder contenerse ante la necesidad de consumir, y esto lleva a la pérdida de control y al desorden. Y así como muchas veces vemos en una película o en una novela, cómo las personas ante el deseo de consumir la droga son capaces de hacer cualquier cosa ante el deseo de una adicción a la sexualidad, a la pornografía, también tenemos los mismos instintos y es bueno poder entenderlo. Así que cuando la pornografía toma control de su vida, se niega a la familia, a los amigos, la escuela, la carrera, otras responsabilidades importantes, la vida entera se convierte en una constante búsqueda de pornografía y de gratificaciones sexuales. Y he conocido personas que se han dañado físicamente por el simple hecho, y lo digo simple, porque a veces pensamos que es de esa manera, de volverse un adicto a la pornografía. No es tan simple, no es tan bueno como parece ser, no es tan agradable, no es tan inofensiva como muchas veces se ve en las revistas. Es realmente ofensiva en la vida del ser humano. También la tolerancia neuroquímica.
El consumo de pornografía genera una liberación abundante de dopamina en el cerebro y esto produce un sentimiento muy fuerte de excitación que se intensifica con el orgasmo. La dopamina también se libera cuando se consume cocaína o heroína. Como en cualquier otra adicción, se desarrolla rápidamente tu tolerancia, es decir, cada vez se necesita más estímulos para obtener el mismo efecto. O sea que si antes un bebedor necesitaba un trago, mañana necesita dos, pasado necesita tres. Cuando un adicto a la fotografía ve simplemente una foto, mañana necesita un video, pasado necesita un video que sea adhesivo y después va a necesitar también llegar en la parte práctica a efectuar lo que es la pornografía. En el caso de la pornografía se tiende a pasar más tiempo consumiéndola y pasando a expresiones más extremas de la misma. También es entender también que esta adicción es degenerativa y progresiva. O sea, con el tiempo la adicción empeora, la tolerancia y la dependencia aumentan. En vez de pasar unos cuantos minutos viendo pornografía, se pasan horas. Y de ver pornografía blanda simplemente pasan a una pornografía más violenta, incluso ilegal. También hay consecuencias negativas y destructivas, o sea, tanto a nivel físico, emocional, espiritual, económico, pueden ser ambas y pueden ser amplias también. En lo físico puede haber pérdida de sueño, estrés, fatiga, daños a los genitales, en caso del adicto que se involucre en actos sexuales de sadomasoquismo. Si la adicción lleva una interacción con otras personas, también corre el riesgo de tener enfermedades venéreas. En lo emocional, entre otras cosas, la pornografía puede incluir aislamiento, soledad, miedo, culpa, vergüenza, amargura, depresión, ansiedad y baja autoestima. ¿Cuánta sintomatología podemos ver en la vida de un adicto a la pornografía? También es un medio de evasión de sentimientos negativos. En este punto es donde se suele usar el término automedicación. Los adictos a pornografía suelen usarla como una manera de manejar el profundo dolor emocional del que a veces ni siquiera de todo son conscientes. O sea, ante un trauma, ante una situación que están viviendo, ante un problema, la manera en la que se dicen a sí mismos voy a solucionar mi problema o voy a calmar mi problema es viendo pornografía. Solo saben que la pornografía les hace sentirse bien y de que deben volver a ella una y otra vez. Como dice la Biblia, el comete pecado, esclavo del pecado se vuelve. Amado hermano, el hecho de que no se puedan sentir bien sin la pornografía indica de que hay una profunda herida y que está usando la pornografía para poder beneficiarla. Pero es imposible que esto ocurra, porque tristemente, como dice la persona, queremos salvar las penas, pero las penas han aprendido a nadar y es imposible que esto pueda realmente suceder. También la justificación por el concepto de licencia. ¿Y por qué digo concepto de licencia? Algunos estudiosos cuando hablaban del tema decían que muchos hombres usan la pornografía como una especie de licencia, de derecho adquirido. Y esto suele evocar de una actitud narcisista, de amargura o simplemente de poca preocupación o de preocupación excesiva por los propios gustos o con poca preocupación por cómo esto afecte a los demás. Yo diría que incluso a veces viene hasta egoísmo, porque en ocasiones la persona que vive la pornografía piensa de que no le hace daño a nadie más, que solamente le está haciendo daño a sí mismo. Pero cuando uno comprende un poco esto, se da cuenta de que no es así. Por ejemplo, un hombre que tuvo un día difícil en la oficina se siente con el derecho de poder ver pornografía para relajarse, sin importar si ello puede ir o no a su esposa. Pero al final, las consecuencias siempre van a venir en el matrimonio. Por eso es evidente entender que muchas veces se ve como un sentido de licencia. También muchas veces es vista como un medio de recompensa. Las personas adictas suelen usar la pornografía como una recompensa que se merece por algo que hicieron, por una jornada larga de trabajo o el cumplimiento de alguna meta, o un sentimiento de poder. Todo ser humano experimenta la necesidad de ser oído, de ser amado, de ser afirmado, de ser bendecido, pero el adicto siente que estas necesidades no son cubiertas como él quisiera y que además tiene muy poco control sobre su propia vida, de modo que surge un sentimiento de impotencia en su vida. Así que consumir pornografía otorga cierto sentimiento de poder y control por instante, por breve que sea.
Y qué bueno poder entender entonces que la realidad de la adicción a la pornografía es que el sexo normal es una droga para millones de personas. Y como cualquier droga, esta ayuda a enmascarar realmente el dolor, el rechazo, la soledad, el temor, la ansiedad al maltrato, a la infancia, a la incomprensión, al abuso, o a un limitado número de dolores producidos por las heridas del pasado como del presente. Pero nada más que eso, ayuda a enmascarar la realidad, pero la triste realidad sigue en el mismo lugar. La persona va a seguir sufriendo la soledad, la angustia, el dolor, todo lo que ha vivido en la experiencia de su vida. Claro que esto tiene algunas características. En primer lugar, es reservada y aislada. ¿Por qué? Porque el adicto se encuentra mental y emocionalmente separado o aislado de las relaciones sexuales normales. Y otras veces el contacto humano, por ejemplo, la masturbación, la pornografía, la persona se aísla del grupo, la persona busca estar solo, la persona evidentemente se vuelve un llanero solitario. La persona llega el momento en el que no quiere hablar con nadie. ¿Por qué? Porque su medio más seguro es poder estar en un lugar tranquilo, simplemente observando pornografía. Esa es la oportunidad que tiene para poder sentirse seguro en su propio medio, donde aparentemente cree que tiene el control. También es despojada de intimidad. Lo cierto es que toda actividad sexual está separada de la auténtica interacción de las dos personas. El adicto actúa dentro de un proceso impersonal, casi mecánico. Como decía ahorita, una mujer puede ser vista como una cosa, como un objeto, pero no como un ser humano. Por tanto, a la hora de poder llegarse a una relación personal, la persona simplemente actúa mecánicamente. Es simplemente actuar para tener sensualidad, pero no hay sentimientos que se muestran. No hay un periodo de tiempo de preparación en el matrimonio, en la relación sexual. Y claro está que evidentemente las consecuencias negativas vienen a la vida de los seres humanos. También produce víctimas. A veces los adictos sexuales, con tal de ser satisfecha su adicción, no importa que la gratificación signifique abuso de menores, hijos, esposa o terceros. Tristemente, algunas de las personas que llegan a un acto como la violación son personas que en algún momento de su vida fueron partícipes de una adicción sexual, en la mayoría de los casos. Entonces, cuando uno piensa en estas cosas, uno se da cuenta, bueno, ¿cuánto me está afectando? ¿Cuánto está dentro del cuerpo de Cristo de la iglesia? ¿Cuán accesible trae a la iglesia la pornografía? ¿Pero qué somos la iglesia? Sí, somos la iglesia, pero somos la iglesia en medio de un mundo corrompido. Somos la iglesia y Jesús dijo que sabía que venían en medio de los lobos. Y evidentemente no podemos andar desapercibidos en el mundo. Tenemos que evidentemente conocer qué está pasando a nuestro alrededor y cómo también estamos siendo bombardeados. ¿Cuántas familias hoy en día, pudiéramos pensar, se han destruido por cuenta de la pornografía? ¿Cuántas familias hoy en día han decidido simplemente separarse por el tema de incompatibilidad de caracteres? ¿Será que fuimos incompatibles? ¿Será que Dios no nos había mostrado realmente que era su voluntad? ¿Será que realmente estaba mal en pensando que mal en lo que era la sexualidad? Porque simplemente me fui volviendo en algo que se volvió adictivo y me fui enfermando al punto tal de que mi relación matrimonial no fue tan saludable como pensaba que debía ser, o creía que debía ser. Así que pensando en los niveles de adicciones en los cuales los estudiosos por el tema nos hablan acerca de ellos, en primer lugar, estamos hablando de la fantasía, masturbación y la pornografía. Esa es la primera fase, donde la persona parece entender de que todo está bien, simplemente estoy mirando una foto, estoy mirando un video, me siento cómodo viendo, me siento relajado viendo, siento como que esto me está ayudando, como que a liberar tensión en mi cuerpo. Después de un día de trabajo, siento como que esto me ayuda. Simplemente nada, entró en mi WhatsApp, entró en mi Facebook, no lo busqué, no soy responsable de lo que me llegó, pero ¿acaso volví a la página rápidamente? ¿O la volví a pasar otra vez? ¿Qué pasó? En primer lugar, para caer en la trampa de la adicción a la pornografía, está la fantasía, la masturbación, la pornografía. En segundo lugar está el nivel pornográfico del vivo, los fetiches, estamos hablando de los aparatos sexuales externos, de las aventuras amorosas.
Estamos hablando de, como decía alguien en estos días, tirar una cámara al aire, como decían antes las personas. Directamente empezamos a hacer cosas que nunca habíamos hecho. Y nos preguntamos por qué llegamos a eso. Si toda la vida hemos visto, bueno, somos hijos de Dios, somos cristianos, creemos en el Señor. Si todos los días hemos sabido cómo Dios nos ha enseñado a través de la palabra, cómo vivir la vida cristiana. En tercer lugar, empezamos a llegar a un nivel criminal delictivo hacia menores, prostitutas, el voyeurismo, el exhibicionismo, y nos preguntamos por qué. Hace un tiempo atrás conocí a alguien que a la hora de bañarse, estábamos en un lugar público, pero a la hora de bañarse, después de bañarse, empezaba a echarse aire un hombre delante de todo el mundo. Y empezó a preocuparnos aquello, porque este hombre tiene que delante de todos exhibirse. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde viene esto? Porque tiene que exhibirse delante de otros. Evidentemente hay un problema en la vida de esa persona, un problema en la vida de esa persona. Y ya esa persona dejó de estar donde estaba en aquel entonces. Pero hay una realidad en nuestra vida. Muchas veces nuestra vida, nuestra vida muchas veces no ha sido transformada por el pecado. Cristo vino, evidentemente, a cambiar nuestros corazones. Cristo vino a librarnos de todas las ataduras del pecado. Pero queremos seguir arraigados en ciertas áreas de nuestra vida, de las cuales Dios nos quiere librar. Queremos realmente ser libertados de ciertas cosas en nuestra vida que son pecaminosas y que no nos van a traer bien a nuestra vida. Al contrario, son perjudiciales para nuestra vida, familia, matrimonio. Y hay un momento en el que llegamos a una etapa criminal. Conocí la historia de un hombre, Ted Bundy. Este hombre había nacido en una familia cristiana. Cuando era tan solo un niño, un día la familia le invita, la familia le dice, ve a botar la basura. Y este niño sale a botar la basura, pero al llegar al basurero se encuentra con una revista. Era una familia cristiana, él creía en Dios. Pero al ver la revista le llamó la atención. ¿Qué hizo? La escondió y la guardó debajo de su cama. Cada vez que tenía tiempo sacaba aquella revista. Este hombre se convirtió en el asesino de mujeres más agresivo de los Estados Unidos. Y todo comenzó con una revista. Un hombre que venía de una familia cristiana. Cuando él cuenta su historia, él dice cómo perjudicial para su vida aquel cambio en la edad temprana de su vida. Amado, se convirtió ya en un nivel criminal. En cuarto lugar, hay consecuencias legales severas: abuso sexual de menores, incesto, violación. La pregunta es: ¿por qué legal? Porque si yo aprendo a detectar cuán perjudicial es para mi vida la pornografía, lo que es pornografía, lo que es adicción a la pornografía, ¿por qué seguir caminando? ¿Por qué si soy un hijo de Dios que quiero buscar cada día agradar al Señor, vivir con una sexualidad sana, vivir con un matrimonio sano, vivir un estilo de vida que glorifique el nombre de Cristo? ¿Por qué seguir envuelto en cosas que sé que no le agradan a Dios? ¿Por qué sin ser que estoy en un círculo vicioso donde evidentemente cada momento que pasa con mi vida vuelvo a un estado de remordimiento porque sé que no hacen las cosas bien delante del Señor? ¿Por qué volver otra vez y no buscar ayuda? Lo importante para nuestras vidas es entender entonces lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Claro que en estos tiempos pudiéramos decir que por un lado es obvio que no se discute directamente la palabra de Dios. Hablar de pornografía en la Biblia. No pudiéramos hablar de pornografía en la Biblia. Evidentemente en los tiempos bíblicos no existía la tecnología para reproducir imágenes. Este era un vicio moderno de los tiempos. Pero la atracción entre el sexo y el deseo particularmente masculino de querer ver cosas ocultas no son algo nuevo. Son cosas que desde la antigüedad ya dominan. Amados hermanos, si consideramos entonces la pornografía como una extensión de la lujuria, entonces la Biblia sí tiene algo que decir acerca del asunto y es absolutamente inapropiado según la palabra de Dios nos enseña. Especialmente importante el pasaje de Mateo capítulo 5, donde Jesús está diciendo: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que vea una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Cuando miro el comentarista Alex Robinson hablando del corazón,
Él dice que no simplemente es el centro de circulación sanguínea, no solo es la parte emotiva del hombre, sino que aquí el hombre intelectual, los afectos, la voluntad, se derivan de la raíz de una palabra que significa temblar, palpitar. Así que Jesús localiza el adulterio en el ojo y también lo localiza en el corazón. ¿Qué estamos mirando Dios? Usted y yo que estamos observando que no le agrada a Dios. ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón? La Biblia nos enseña sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Muy importante es entender que lo que entra por nuestra vida al final queda guardado en nuestro corazón. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón del hombre. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Hacer pues morir o tener en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Amado hermano, la adicción sexual esclaviza. El verbo griego doilú significa tener cautivo o esclavizar. La palabra de Dios en 2 de Pedro 2:19 dice: porque el que es vencido por alguno, ese es el esclavo del que lo venció. La palabra de Dios en Proverbios también dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y dirigen tus párpados hacia el que está delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a derecha ni izquierda, aparta tu pie del mal. Qué bueno que Pablo, la palabra de Dios está diciendo: hacer morir. O sea que este término está imperativo en voz activa, un verbo tardío, o sea, dar muerte. Está hablando de tratar como muerto los deseos mundanos de nuestras vidas, de dar como muerto a un deseo que sabemos que no es de Dios, que no es producido por Dios y que al final va a ser malo, trae consecuencias negativas a nuestras vidas. Proverbios 7:25 nos dice: no permita que su belleza encienda tu pasión, no te dejes atrapar por su mirada. Marcos 7:21 dice: porque de dentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos. También la palabra dice: actuemos con decencia, como en pleno día, no andemos en borracheras y banquetes ruidosos, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias e envidias. También dice: huyan pues de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona cometa no afecta a su cuerpo, pero que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Amados hermanos, ¿y qué decir de la carta a Santiago? Cuando alguno esté tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que es concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Amados hermanos míos, no es rey. Toda buena dávila, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que dice la palabra: cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y usa una palabra del antiguo término para anhelo, como para tener un deseo, como un pez sacado de su escondrijo, como atrapar peces con un cebo, o cazar con trampas. Y eso es lo que el enemigo quiere, cazando con una trampa. La pornografía es la trampa que el enemigo usa para que tú y yo no seamos de bendición en las manos de Dios. ¿Qué pudiéramos decir? Hace unos tiempos atrás tal vez decíamos: bueno, el televisor es el cajón del diablo, pero hoy decimos: la internet es buena cuando se sabe aprovechar para los propósitos de Dios, cuando sabemos dar el uso apropiado para las cosas de Dios. Pero sabemos también que es muy serio para tratarnos como hijos de Dios y conducirnos al pecado, a tal punto que seamos enfermos emocionales, sexuales, mentales. Amado hermano, no es rey. Dice la palabra: no os extraviéis. Esta es la manera del pecado para engañar y para matar. El diablo está muy
dispuesto para cegar los ojos de los hombres en cuanto al pecado. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos sin abundancia. No nos perdamos la bendición que Dios quiere darnos como pueblo cristiano. Así que, ¿cómo dejar y vencer la pornografía? ¿Cómo realmente darnos cuenta? Si usted se da cuenta que hay un símbolo. Este conejito que estamos adaptados a ver en la ropa o en la revista es el símbolo Playboy, que es el símbolo que usa la pornografía, siempre ha usado la industria de la pornografía. ¿Cómo dejar, cómo vencer la pornografía? En primer lugar, apropiémonos un llamamiento alto. Dice la palabra por lo demás, hermanos míos, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que permitís de nosotros cómo conviene conducidos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y ese es mi reto todos los días. Señor, yo quiero vivir más como yo quiero parecerme más a Cristo. Es verdad que necesitamos parecernos a nuestros hermanos que aman al Señor. Y Pablo decía, ser imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Pero mucho más que parecerme a mi hermano, yo tengo que parecerme más al Señor Jesús. Porque todos tengo que llegar a la estatura, al llamamiento de Dios. Y Pablo decía, yo no tengo que alcanzado. Evidentemente yo puedo decir que soy perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, consigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿eso estamos haciendo? ¿Eso estamos dispuestos a hacer? Yo creo que sí. Y esto muestra lo que estamos haciendo hoy. Estamos preparándonos para entender la necesidad que tenemos como pueblo cristiano de apercibir a otros del mal que hay en nuestra sociedad. Que evidentemente no podemos quitar de este mundo, pero que con la ayuda de Dios podemos vencer en nuestras vidas. Amados hermanos, ¿qué hacer? Primero, reconozca que necesita ayuda. Necesitamos reconocer que necesitamos ayuda. Tanto nosotros como nuestra familia vamos a ser y van a ser los mayores beneficiados en este aspecto. Segundo, defina sus límites y deja fuera aquello que está prohibido. La Biblia dice: el avisado del mal se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. En tercer lugar, elimine todo material adictivo de su hogar y trabajo. La palabra de Dios nos enseña en Isaías: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Algo que tuve que hacer en lo personal fue salirme de ciertos grupos en los cuales me di cuenta que estaban invadidos, porque aunque yo no lo quisiera, la tengo la fiesta. Entonces tuve que decir, bueno, tengo que tomar una determinación. ¿Qué voy a hacer? El bien que necesite buscar en un grupo, simplemente voy a entrar, voy a buscar, pero no me voy a hacer amigo del grupo, porque automáticamente voy a empezar a recibir de manera pasiva la pornografía. Y de cierto modo llegará el momento en el que pueda estar afectado. Si yo sé cuánto puede afectar mi vida, mejor tomo medidas para que eso no suceda. Para el objeto que le lleva a la tentación. Cuando hablamos con un alcohólico, con alguien que es adicto al alcohol, le decimos: por favor, si al pasar por una esquina te das cuenta que hay amistades que están tomando, no pases por ese lugar. No pases por ese lugar. Si sabemos que hay algo que nos está llevando a la tentación, por favor, no lo hagamos. Ya sabemos qué nos está llevando a la tentación. Ya sabemos qué nos está haciendo daño. Tal vez entender la lactosa en un lugar donde nadie nos ve nos está haciendo daño porque nos lleva a ser tentados. Pongámonos en el medio de la casa donde todo el mundo, donde es visible a todos. Tal vez el tener un teléfono donde nadie puede registrar, pero que tiene muchas contraseñas, me está haciendo daño. Bueno, démosle las contraseñas para que todo el mundo pueda realizar sin problema. Tengo un hijo que tiene 22 años y hace años le dije: mira, la contraseña que pongas, no importa. La que pongas, si Dios no la acepta, a Dios se da. ¿Sabes por qué? Porque si no tengo la libertad para poder entrar a tu celular y revisar, y sabes que yo voy a estar dando, llegará el momento en el que habrá algo que no me digas, porque es la manera que el diablo usa en nuestras vidas para poder adentrarse y para poder hacernos daño a cada uno de nosotros. Amados hermanos, también participa en un grupo de apoyo en un mundo que trata de adicciones sexuales. La Biblia dice: mejor son dos que uno. Así que por eso les felicito esta noche por estar en este lugar,
Porque si usted ha escogido poder tener este lugar parte de su tiempo, es porque está interesado en el tema, porque sabe cuánto el mismo es para nuestra sociedad, para nuestra vida, para nuestra familia. Dice la palabra, porque tiene mejor paga en su trabajo. Porque si uno cayera, el uno de levantar a su compañero. Pero hay del sol, que cuando cayere no habrá sentido que lo levante. Amado hermano, también utiliza el poder de Jesucristo cada vez que le abrume la tentación. Recordemos a Pablo, el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y es el poder de Dios, amado hermano, no es nuestro. Nosotros somos seres mortales, pero es el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros, cambiando, transformando, haciendo posible lo que el mundo cree que pueda ser imposible para nosotros. Porque no es nuestra fuerza, nuestras almas, amado hermano, no son carnales, son espirituales en Dios. Dependemos del Señor en todo tiempo. Sabemos que por nuestra fuerza no es posible en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia poder decir yo puedo evadir, yo puedo salir del problema, yo puedo salir de la tentación. Pero cuando yo me enfoco que es Dios en mi vida, la esperanza de gloria, por Cristo, y hace la obra en mí. Cuando yo me enfoco que dependo de Él en todo tiempo, que yo no puedo, que soy vulnerable, que soy un ser humano que aunque tengo un liderazgo en la iglesia, soy un ser humano con debilidades, que necesito del Señor para todo. Es la única manera para poder decir, necesito a Dios. Recordemos a Juan el Bautista. Es necesario que yo viva para que Cristo crezca. Necesitamos vivir en el Señor. Amado hermano, que bueno que también podamos rendir nuestros pensamientos y meditación a la memorización de la Escritura. La palabra de Dios dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es importante que nosotros entendamos, la Biblia es la palabra de Dios, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, nos puede ayudar en el momento difícil para vencer la tentación. Pensemos en Cristo. Cuando el diablo le dijo, mira, si tú eres el Hijo de Dios, mira esta piedra que se convierte en pan y se convertirá. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Qué bueno que usted y yo podamos aprender a memorizar la Escritura, la palabra del Señor, para que en medio de la tentación podamos estar fuertes, podamos estar firmes. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando el Señor le dijo, Pedro, tú me vas a negar, pero cuando hayas muerto, tienes que estar preparado para que tú firmes a tus hermanos. Y así lo hizo Pedro. Yo creo que tú y yo hemos sido llamados también a prepararnos en la obra del Señor, para ser instrumentos en la mano de Dios, para poder ser canal de bendición a la vida de mucha gente en nuestra creación, en nuestra familia, para marcar un camino diferente, porque tenemos al Señor y porque tenemos la intención de vivir para Él, agradándole en todo lo que hacemos. También escoja nuevas disciplinas positivas, como hacer ejercicio, deportes, horarios regulares de sueño, nuevos pasatiempos. La Biblia dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, hierra. Amados hermanos, aprendamos a escuchar, como decía mi hermano, una escucha activa, atento en todos los sentidos, a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amados hermanos, hay un versículo de la palabra que no puedo dejar de decir. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo cierto es, amada iglesia, que debemos aprender a evitar las malas compañías, evitar la segunda mirada, tener una disciplina en nuestras conversaciones, tener cuidado de nuestro atuendo, cómo vestirnos decentemente. Necesitamos aprender, elegir cuidadosamente los programas de televisión, las películas que necesitamos ver, buscar ayuda profesional sobre todas las cosas, en el caso que necesitemos. Es importante que nosotros aprendamos sobre todas las cosas. Dios está al tanto de nuestras vidas. Seleccionar nuestras lecturas, reflexionar acerca de lo que hacemos en nuestro tiempo libre. Disciplinémonos en nuestras relaciones amorosas. Dediquemos tiempo a meditar en la palabra del Señor. Dijo el salmista, tengo tu palabra guardada en mi corazón para no pecar contra ti. Que Jesucristo ocupe nuestro corazón y nuestra vida. Ahora pregunto, ¿lo conocemos usted y yo como nuestro Señor y Salvador?
personal, Dios nos ama. Dios nos ama y quiere que usted y yo caminemos en santificación. Por eso, amado hermano que estás hoy presente, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Y concluyo, en un principio, ver pornografía puede excitar y estimular, pero no son los resultados iniciales los que preocupan. Sin duda que al final los resultados serán en vidas arruinadas. Dios diseñó la sexualidad marital para que brotara en el contexto de una relación íntima y cariñosa, donde siempre estuvieran presentes el cuidado del otro, la comunicación, el servicio y la ternura. Cuando estos valores se cultivan en el matrimonio, despierta la atracción sexual y entonces el coito se convierte en una expresión de interés y amor, una forma de decir: me importas, te quiero, deseo comunicártelo con ternura. La pornografía incita a mirar cuerpos físicamente dotados de aquellos que se venden a la industria pornográfica. Cuando uno empieza a superponer tales fantasías sexuales, está poniendo en peligro su propia vida. Amado hermano, la gloria siempre sea para Cristo. Dios tiene autoridad, poder para cambiar nuestras vidas. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para hacer en cada uno de nosotros. Yo sé que los tiempos que estamos viviendo son bien difíciles, pero son tiempos en los que necesitamos agarrarnos más del Señor. Son tiempos en los que necesitamos doblar rodillas con Dios. Son tiempos en los que necesitamos, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de las situaciones adversas, decirle: Señor, yo quiero parecerme más a ti, con el favor de Dios. Gracias.